estamos aquí con Martí, Sonrisa de Andorra. Y eres el primer luchador en la historia de lucha libre de Andorra. Sí. ¿Puedes contarnos un poco de cómo empezabas de entrenarse y por qué estás en la escena española ahora? Sí, claro. Bueno, para empezar, poneros en contexto, la gente que no lo sepa, Andorra es un país muy pequeño, hay muy poca gente, entonces están los deportes más conocidos y poca cosa más. Yo he sido fan del wrestling desde hace muchos años, bastante fan, siempre he querido, o sea, mi sueño era subirme a un ring y acabar haciendo esto. Y bueno, he hecho artes marciales, tengo un background y a partir de irme a estudiar en la Universidad de Barcelona, ahí empecé vi que había wrestling en Barcelona, que no me lo creía, yo pensaba que no había nada de wrestling en España. Y fui a ver un show de Lucha Libre Barcelona y a partir de ahí ya empecé a entrenar y hasta aquí estamos. Y la verdad estoy muy contento de cómo está yendo la escena. Creo que está siendo una generación por la que estoy yo muy guay, todos tenemos muchas ganas de hacer muchas cosas y estoy muy contento, la verdad. No puedo decir nada más que eso. Sí, hoy es un día muy especial porque eres el campeón de AIWF europeo, sí. Y hoy cumples 100 días de ser campeón. Enhorabuena, pero hoy tienes un combate triple amenaza. ¿Cómo te sientes y qué piensas de tus rivales hoy? Bueno, tengo muchas ganas, o sea, a mí siempre me encanta luchar, sea con quien sea, con todo el mundo, pero bueno, es gente, bueno, uno de ellos es de Resist, de otra compañía dentro de Barcelona y nunca nos hemos visto las caras en un ring y tengo muchísimas ganas, la verdad. Y con Dux, de hecho, uno de los miembros fue con quien debuté. O sea, mi debut fue una triple amenaza y estaba Dux en ese combate, o sea que sí, por cosas de la vida no puedo estar más contento, la verdad, espero que salga muy bien, evidentemente. Espero retener también, ¿no? Salir con la victoria, pero bueno, va a estar muy bien el show de hoy y el combate también, vamos a darlo todo. ¿Cuántos años de experiencia tienes en wrestling? Pues ahora estamos en noviembre, el mes que viene haré 2 años de la primera vez que pisé un local de lucha libre, que fue para ver el show y empecé a entrenar en enero, o sea que casi 2 años, estoy a punto de hacer 2 años, debuté con 8 meses de entrenar y ha sido un no parar, ha sido intentar evolucionar, intentar crecer con todo, aprender de todo el mundo, pedir consejos a un montón de gente y eso que te va llevando hasta, bueno, ganar mi primer título en mi primer año, antes de que acabase el año y hasta donde estamos ahora, que la verdad, o sea, no me puedo quejar de nada, con ganas de seguir aprendiendo, de salir fuera y de eso, de aprender y mejorar. Para mis followers, quienes no saben, ¿puedes hablar un poco de cómo es tu presentación y quién es Martí en wrestling? Ok, sí, perfecto. Bueno, es una versión maxificada de mí mismo. Lo de la sonrisa de Andorra en realidad es porque estoy todo el día sonriendo, soy una persona que suelo llevarme bien con todo el mundo, no sé, soy así y soy de Andorra, entonces la sonrisa de Andorra es un tío muy amable, tiene siempre ganas de luchar, se va bien con todo el mundo, siempre sonríe, un poco juguetón también, un poco chulito, pero eso, más que nada un luchador con ganas de disfrutar y de pasarlo bien, aunque a veces toca dar mamporros buenos y toca poner a la gente fina, pero sí, es básicamente lo que veis ahora mismo, pero subido en un ring y con unos calzones. Y sin zapatos. ¿Cuáles son tus metas profesionales? ¿Qué es un título o una promoción o un venue que quieres luchar en? O sea, evidentemente es vivir de esto. O sea, lo que sea, donde acabe. Yo, por ejemplo, mi estilo me gusta mucho más lo que se está haciendo en Estados Unidos, pero ahí depende de cada uno. Pero a corto plazo, de hecho lo estábamos hablando justo ayer con unos compañeros, poder salir fuera en un año, poder viajar por toda Europa, incluso si puedo ir fuera de Europa me iría genial y a nivel de vivir de esto, de que no me tenga que preocupar por nada más y que simplemente mi vida sea el wrestling. Eso, bueno, creo que es el deseo de mucha gente, pero bueno, hace falta también ponerse a trabajar en ello y todo, que yo creo que lo estoy haciendo de momento y ser feliz con esto, que de momento es lo que me hace más feliz del mundo. ¿Y cómo ha sido tu experiencia con WOW? ¿Y crees que WOW ya ha cambiado el panorama de wrestling español? Bueno, yo vine al primer show, estuve en la Rumble de WOW
y estuve ayer en el show de ayer y en el show de hoy. Y la verdad estoy muy contento de que se abran diferentes cosas, de que se le quiera dar diferentes puntos de vista al wrestling aquí en España. Son puertas también para mucha gente, se abren puertas para luchadores como El Muro, por ejemplo, que lucha en Elche normalmente, que ahí no tiene mucha exposición, pues tiene sitios para luchar. Nosotros también encantados de venir aquí a Madrid, que no había venido nunca a luchar, de hecho con WOW es la primera vez. Y sí que siento que es un cambio total, radical a lo que había en la escena madrileña. Y yo, mientras siga creciendo, mientras todos rememos hacia el mismo lado y que el wrestling en España crezca, que tengo la fe y estoy seguro de que va a ser así, estoy súper contento, así que a tope con WOW y con todo lo que ellos quieran. Una última pregunta. ¿Qué los fans pueden esperar de tu combate y de ti hoy? Es un poco normal, ¿no?, que diga esto, pero muchas ganas de luchar y de ganar el combate. Pero mucha técnica en cuanto, o sea, yo soy muy fan del wrestling técnico, del wrestling de throws, de suplex y todo eso, que es normalmente en lo que se basa mi estilo, y ver mucha agilidad y mucha adrenalina. O sea, queremos, lo más seguro es que va a ser un combate totalmente loco de spots y cosas, pero bueno, ya lo veréis. Vale, muchas gracias y mucha suerte. A ti, muchísimas gracias.